El diseño de vigas a flexión se divide en dos maneras. El primero está el diseño de vigas con el acero longitudinal y el diseño de vigas con acero transversal. El acero longitudinal nos sirve para soportar el momento resistente de una viga mediante un acero distribuido de la manera en la que ya la hemos visto. Y el acero transversal no es nada más que el acero que soporta los esfuerzos a corte, ¿no? Ahora pregunto, ¿qué es un esfuerzo a corte, compañeros? Cristian, ¿me podrías decir? Ah, bueno, Inge, yo creo que se entiende, digamos, cuando se pone, digamos, una carga puntual, digamos, por así decirlo, en medio de la viga y, digamos, eso genera fractura en un solo lado, por así decirlo, de la estructura. Ok. Pauli, ¿me podrías decir qué es el esfuerzo a corte? Según yo tengo entendido, es como cuando se hace como una, sí, como una, es que tiene un nombre, una sisa, no sé cómo, como que una cortadura en en una de las partes de las vigas. Y sí, prácticamente como que se desfasa la viga. Yo así lo interpreto ilustrativamente. Ok, gracias. Estuardo, ¿qué es un esfuerzo a corte? Digamos, sería tal vez una resultante de una tensión que se le aplica, digamos, ya sea en la sección transversal. Ok, veámoslo. Sí, tienen todos razón. Sin embargo, lo vamos a ver de alguna manera analítica un poquito menos compleja. Si tenemos un material, X material, que en algún momento está sujeto a dos cargas que pueden ser paralelas entre ellas y que tienen un sentido contrario, pues este tipo de cargas generarán un esfuerzo a corte. Que el esfuerzo a corte no es nada más y nada menos que la resistencia que pone el material que estamos trabajando, ya sea el concreto o el acero, que nos genera cierta cizalladura dentro de nuestro esfuerzo, perdón, dentro de nuestro material. Es decir, son dos fuerzas de igual magnitud, pero sentido contrario, que lo que tratan de hacer es, como su nombre lo dice, cortar nuestro elemento estructural, ¿sí? La falla por corte en algún momento pues podemos determinar que la falla por corte pues se da en todos los elementos estructurales. Las fallas de corte tienen una especificación y es que el ángulo en el que se produce es de 45 grados más o menos 10 grados, es decir, que se produce en forma diagonal, ¿no? Las fallas a corte en las vigas, hablando específicamente del tema que nos compete, si tenemos una viga doblemente empotrada, como la que tenemos de esta manera, con una luz permisible o una luz estándar, y tenemos una carga puntual a la cual le vamos a llamar una carga una carga uniformemente distribuida, a la cual le vamos a llamar una carga W, vamos a decir que se genera de acuerdo a las restricciones que tenemos por nuestros extremos o por nuestros apoyos o empotramientos. ¿Qué es un empotramiento? Un empotramiento es un tipo de apoyo que restringe todo el movimiento, es decir, restringe la rotación, la traslación, la comprensión y la expansión de nuestro elemento estructural. ¿Qué pasa con el corte? Lo que hace una fuerza cortante es tratar de voltear nuestra viga, tratar de rotarla y tratar de romperla para que pues ya no pueda cumplir su función de soportar cargas. Para una viga, el esfuerzo cortante
se manifiesta o tiene su diagrama de la siguiente manera. Y es que este diagrama en general se da de una forma, a diferencia de, llamémosle, del diagrama de momentos, el esfuerzo a corte, que el corte lo vamos a colocar como una V, ¿no? El esfuerzo a corte se maximiza cerca de los apoyos o cerca de los nodos. Usualmente, este esfuerzo suele ser mayor a los nodos. ¿Por qué? Porque los nodos restringen en algún momento nuestro movimiento, ¿sí? Lo que provoca es, como el nodo hace que no se mueva prácticamente, lo que genera más tensión, como lo decía Bennett en el chat, pues le vamos a ver cómo decía, es una tensión paralela. Quiere decir que como se está generando carga, lo que quiere hacer la carga es quebrar la viga. Entonces, el apoyo genera una reacción, que es una tensión paralela, que hace que nuestra viga permanezca estáticamente determinada. Y a partir de esa determinación estática, pues se genera un esfuerzo que se llama acorte. Les digo yo, el 100% de las veces en vigas que estén doblemente empotradas, como es el caso que estamos viendo, pues lógicamente siempre vamos a tener este esfuerzo a corte. Ahora bien, estamos hablando de corte y que soporta y que esto y lo otro, pero la pregunta del millón es, ¿cómo calculo el esfuerzo cortante? Porque a partir de ahí viene nuestro diseño, ¿no? Pues la fórmula del esfuerzo cortante es bien sencilla y es similar a la del momento resistente. La parte máxima del esfuerzo cortante la vamos a calcular como V igual a WL dividido 2. Si ustedes se dan cuenta, el diagrama lineal es lineal, mejor dicho, a comparación del momento resistente que era una semiparábola, ¿no? Lo que nos provoca que este momento pues solo esté multiplicada la carga por una vez la luz que vamos a cubrir dividido 2. Por tanto, podemos decir que el corte va a estar en función de dos situaciones muy importantes. Primero, que el corte está en función de la luz que vamos a cubrir, al igual que la deformación, al igual que el momento resistente, y dos, de la cantidad de carga que vaya a generar. Entre mayor carga genere, mayor será el cortante y por lo tanto, o más gruesos son nuestros estribos, o más cantidad de estribos debemos de tener. Y aquí venimos al segundo comentario. Y es que para resistir los esfuerzos a cortante, se diseñan los estribos, ¿no? Es decir, que todo este diagrama que estamos haciendo y el cálculo solamente es para calcular la mayor fuerza de estribos. Y si ustedes se dan cuenta, pues coincide con el diagrama, ¿no? Porque cada vez que tenemos una viga muy peraltada y en su momento decimos que esta viga va a tener estribos confinados cerca del nodo, ¿no? ¿Por qué se confinan cerca del nodo? Porque es donde hay mayor cantidad de esfuerzo cortante. ¿Por qué en el centro ya colocamos estribos con una separación máxima? Porque lógicamente, pues en el centro, si ustedes se dan cuenta, no hay casi nada de corte, ¿va? Por lo tanto, no tenemos que cubrir mayor cosa. Entonces aquí podemos tener estribos a ese máxima.
que más adelante vamos a ver qué significa. Ahora bien, tenemos que saber varios, llamémosle, criterios de diseño que nos da el ACI para poder establecer cómo vamos a tener nuestro diseño sismo resistente. El primer criterio es que nos dice que el primer estribo se coloca a una distancia no mayor de 1 pulgada del nodo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos el acero longitudinal de la columna que va hacia arriba y tenemos nuestra viga generando una L o generando un nodo, el primer estribo lo tenemos que colocar a 2.54 centímetros. ¿Por qué? Porque el punto en donde se pega la columna y la viga, perdonen, la columna y la viga, pues lógicamente es ahí en donde se genera el mayor corte posible. Y ese mayor corte lo vamos a contrarrestar colocando nuestro primer estribo a 1 pulgada del nodo. Y es aquí donde entra ya el criterio de cada uno de nosotros, ¿no? En este caso, yo podría decir, de manera muy particular, yo no utilizo esto al pie de la letra. ¿Por qué? No es que no esté colocando el primer estribo a 1 pulgada, sino que me gusta colocar más de un estribo. Yo, precisamente, mi criterio como profesional es que si una luz tiene mayor si una viga tiene una luz mayor a 3 metros, coloco por lo menos 5 estribos a cada pulgada, es decir, a cada 2.5 centímetros, ¿no? Ahora bien, esto también entra en criterio, porque si el tamaño máximo nominal del agregado que estoy utilizando es de 1 pulgada, pues lógicamente mis piedrines se van a quedar ahí trabados, ¿va? Y ya no voy a tener un concreto, sino voy a tener un caldo de concreto. Entonces, si mi tamaño máximo nominal del concreto que estoy utilizando es de 1 pulgada, pues pongamos nuestro primer estribo a 1,5 pulgadas, es decir, a 4 centímetros, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo coloco de 3 a 5 estribos a cada pulgada. Luego me voy al área de confinamiento. Y en el área de confinamiento me dice, de alguna manera, que el confinamiento permite una separación máxima de 3 pulgadas, es decir, aproximadamente 7.5 centímetros. Digamos entonces que cuando nosotros vamos a confinar, lo ideal es que diseñemos el confinamiento, es decir, ya van a ver que en la última ecuación que vamos a trabajar vamos a definir pues el área de confinamiento como tal. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos un confinamiento muy en específico, podemos decir que vamos a trabajar un área de confinamiento a L tercios de 7.5 centímetros. No se debe de pasar de 3 pulgadas, porque hay una regla que nos dice que el confinamiento máximo será 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Es decir, aquí es donde todo se mezcla. Y digo se mezcla porque primero, para poder definir qué elemento estructural voy a hacer, tengo que hacer el diseño de mi concreto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues deberé determinar que en algún punto mi confinamiento máximo es de 7.5 centímetros. Ojo, solamente en área de confinamiento, ¿sí? Esto, lógicamente, como requisito sísmico, ¿verdad? Entonces podemos colocar aquí como requisito sísmico. Como requisito no sísmico,
el valor que hemos mencionado anteriormente puede ser hasta 10 centímetros. Les sugiero algo. Como en Guatemala estamos en un punto de convergencia de 3 placas tectónicas, y si ustedes se dieron cuenta, antier hubo un temblor, pero fuertísimo. Entonces, diseñemos siempre bajo un requisito sísmico para evitar que en algún problema o en algún punto podemos generar cierto problema al no pues al no tener un área de confinamiento bien establecida. Pero bueno, hablando de esto ahora, veamos lo que realmente nos importa. Y no lo que realmente nos importa, sino lo que venimos a aprender, ¿no? Y es el diseño por cortante o el diseño de estribos. Para diseñar los estribos tenemos 7 pasos, pero cada paso es bien sencillo, ¿sí? Veamos entonces. Como el paso preliminar, si lo queremos ver así, o si no, dejémoslo como paso 1. El paso 1 es determinar la separación máxima de los estribos, a lo cual le vamos a llamar S máxima, ¿sí? Cada vez que hablemos de separación vamos a hablar de un S. El S máxima lo podemos definir de 2 maneras. Lo podemos definir como 2 veces la altura de la viga. Perdón, aquí estoy mal. Lo podemos definir únicamente como de medios, ¿sí? Es decir, la separación máxima va a ser, pues, el peralte dividido 2. Ahora bien, para diseñar esta viga, pues vamos a utilizar el ejemplo que habíamos hecho en clase anteriormente, ¿no? ¿Alguien me puede decir los datos? Creo que teníamos una luz de la viga de 4.05 metros o algo así. Sí, Era 31.71 el peralte, sino 31.71 el peralte, recuerdo. Gracias. ¿La base en cuánto estará? Creo que era Punto 25 o 25. 25. Ajá. La altura de la viga. 25. ¿La altura? 35. Ok, 35. ¿Y la carga última cuánto queda? Eran como 3,000 y algo, me recuerdo yo. ¿Del que hicimos con usted, Inge, o el que Sí. hicimos nosotros? No, del que hicimos de este ejemplo. Era 2269.63 lo que yo tengo. No sé si así estaba con los Sí. demás. 2200. 69. Sí, yo Punto, tengo 34, punto- tengo yo. entonces sí, punto 34, que yo creo que me había pasado por decimales. Sí. Ok. Kilogramo metro, ¿va, compañeros? Ok. Prácticamente esos son los únicos datos que necesitamos, ¿va? Porque ya la carga muerta y la carga viva y todo lo demás, pues ya lo diseñamos con el acero longitudinal. Calculemos entonces el acero máximo y digamos, el área de acero máxima será igual a 31.71 dividido 2. ¿Cuánto nos quedaría esa separación máxima, compañeros?
15.86. 15.86 centímetros. Prácticamente estamos bien, ¿sí? Con la separación máxima. Ahora, ¿por qué les digo que bien? Porque existe también aquí un requisito sísmico que nos dice que la separación máxima tiene que ser menor o igual a 20 centímetros. Es decir, ya 20 es lo máximo que lo podemos colocar, ¿sí? Yo usualmente a esta notita, como pues me gusta ser rebelde, no le hago tanto caso. Yo les aconsejaría que utilicen 15 centímetros como una separación máxima, siempre, ¿sí? Porque ya con 20 centímetros, pues ya es un área de acero muy grande, ¿no? Perdón, un área de concreto muy grande entre estribo y estribo, pero ya queda a cuestión de, llamémoslo, de criterio de cada quien. Ok, paso 1, determinar la separación máxima. Paso número 2, ahora vamos a decir que vamos a determinar el cortante que soporta, el concreto y el acero, ¿sí? Ojo, y es aquí donde quiero detener una explicación. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que el acero trabajaba solamente a flexión y el concreto trabajaba solamente a compresión, ¿va? Y se le llama concreto armado porque la combinación de estos dos, pues soporta la flexión y la compresión, hablando para vigas, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con el corte? Pues el refuerzo acortante suele ser siempre soportado por ambas partes, es decir, por el concreto y por el acero en cantidades, si no iguales, pero los dos soportan buena cantidad de acero. Muchas veces en el diseño nos sale que necesitamos estribos a cada 30 o a veces ni necesitamos estribos, pero es porque el acero y el concreto soportan en conjunto pues el esfuerzo cortante que se debería tener. Primero. Y segundo, que para que el concreto soporte el esfuerzo acortante debe ser un concreto mayor a 3000 PSI. No digo que sea obligatorio, pero de buena manera no es force obligatorio, pero sí es necesario, ¿sí? Y ahora, el acero, para que soporte buena cantidad de concreto, perdón, buena cantidad de esfuerzo acortante, pues debemos de tener un diámetro mínimo de 3/8 de pulgada, ¿ok? No podemos usar un cuarto, primero, porque no está normado, segundo, porque no tiene corrugas, y tercero, porque la ley no lo permite. Solamente si ustedes se van a la norma ASTM A615, nos dice únicamente que existe varillas de acero de refuerzo de 3/8 hacia adelante. No existe la de un cuarto. Entonces, por favor, no utilicemos nunca de un cuarto. Para determinar el cortante último que soporta tanto el concreto como el acero, vamos a tener la fórmula que el cortante único del concreto es igual a phi por 0.53 F'C dentro de su raíz cuadrada por la base por el peralte, ¿sí? Y el corte último del acero, que le vamos a llamar B sub VS, va a ser igual a phi multiplicado por el área de la varilla que vamos a utilizar, multiplicado por el esfuerzo a flexión del acero por el peralte, dividido la separación máxima de nuestro estribo. Ahora bien, ¿qué es phi y qué es AV? Bueno, pues phi es un valor que utilizaremos en nuestros, así como el valor de beta. Es decir, phi es un valor que depende del elemento estructural que estemos diseñando. Primero. Y segundo,
que el área de la varilla está determinada de acuerdo a, llamémosle, a la cantidad de estribos que vamos a utilizar. Si ustedes han sido observadores o si trabajan ya en el área de la arquitectura e ingeniería, una viga se comporta más o menos de esta manera y tiene su estribo, llamémoslo así, ¿no? Yo soy medio malo para dibujar. ¿Cuánta de la sección transversal de la varilla? ¿Cuántas varillas utilizamos o cuánto refuerzo transversal tiene una viga? Pues lógicamente tiene una y tiene dos varillas, ¿no? Que salen a ambas caras de nuestro elemento estructural. Por lo tanto, el área de la varilla va a ser igual a decir 2 por el vacío, el área de acero de la varilla propuesta. ¿Ok? Ahora, pregunto, ¿qué es phi? Pues bueno, phi es un valor que nosotros debemos de tener contemplado dentro de, llamémosle, déjenme ver aquí, dentro de los, pues dentro de los valores de ductilidad de nuestra viga. Usualmente para el valor de phi utilizamos un valor reductor de 0.90. ¿Por qué hablo de 0.90? Bueno, porque es lo que en algún momento nos dice el ACI y déjenme buscar aquí el valor exacto de phi. Veamos, déjenme un momento. Aquí tengo mi ACI, pero no me tira este valor. Okay, sí, el valor es de 0.90 prácticamente. ¿Cuándo podemos cambiar este valor de phi? De 0.75, no, ese era el valor de beta, si no estoy mal, Estuardo. Bueno, existe una tabla de valores que nos dice cuándo utilizaremos phi en base al elemento estructural que estamos trabajando. Existen dos limitantes, si lo queremos ver así, del área estructural. Primero, dada por la longitud y segundo, por el tipo de elemento estructural que vamos a diseñar. Déjenme, si quieren. El phi es de 0.75 y es un factor de reducción de resistencia que nos las da la tabla de 21.2.1 del ACI 318-2014, ¿sí? Que nos dice que para el elemento estructural sometido a cortante, el factor de reducción es de 0.75. Y aún más tenemos otro factor que nos lo da la tabla 21.2.4 que nos dice que phi también podría ser 0.85 si en algún momento queremos maximizar nuestro refuerzo a cortante. Sin embargo, para que esto sea un poquito más comprensible, lo vamos a dejar como 0.75, ¿no? Calculemos el cortante entonces, último por el concreto y último por el acero. Que en este caso diríamos que el cortante último del concreto es 0.75 por 0.53 por F'C, que es 281 por la base, que la base era de 25, por el peralte, que era de 31.71. ¿Cuánto nos quedaría el corte último del concreto, compañeros?
¿Alguien tiene ahí ese valor? 5312.24. 5,000, ¿cuánto? 5312.24. Ok, ¿a alguien le queda igual, compañeros, o le queda distinto? ¿A alguien le quedó distinto el valor, jóvenes? Sí, ingeniero 52.83 me salió a mí. No sé si lo metí mal el dato. A mí me queda 55,282.34 37. me queda a mí. A mí me queda 37. Veamos. Sí, que sí está bien. Yo metí un mal dato. Inge, perdón, a mí me queda 5282.34. 5282.34. Ok, genera 0.75 por 0.53 por 25 por 31.75 por la raíz cuadrada de 281. Ah, vamos a ver, 0.75 por... Ahí está. Por 0.53 por la raíz cuadrada. Pero vamos a hacer algo. De 281 por la raíz cuadrada multiplicado por 0.75 por 0.53 por 25 por 31.71. Si nos queda 5,282.34. Estos lógicamente solo son kilogramos, ¿no? Calculemos el corte último del acero, lo cual sería igual 0.75 por el área de la varilla. Ok, pero el área de la varilla ya no la calculamos. Calculemos el área de la varilla antes. El área de la varilla siempre sería 2 por el área de acero de la varilla propuesta. ¿Cuál es el área de acero de una varilla de 3/8, compañeros? 9.5. ¿El área de la varilla? 9.5. 72.72 centímetros. Yo tenía .71. Punto Ahora 71. Entonces nos queda 71.3. ¿No? 2 por 0.71. Nos queda 1.42, que sería el área de la varilla, ¿no? Entonces sería 0.75 por 1.42 por el F de Y, que era 2,810, por el peralte, que era 31.71. El corte último del acero sería entonces, ¿cuánto, compañeros? .75 por 1.42 por 2,810 por 31.71. Ah, pero esto nos hace falta todavía, si no estoy mal, dividirlo por la separación máxima de nuestra viga, que sería 15.86. Dividido 15.86. 5.983.40. Okay. Punto 42. Ajá. 5.983.42. Ok. Entonces ahí prácticamente, compañeros, ya tenemos tanto cuánto soporta de corte el acero como cuánto soporta de corte el
concreto, ¿no? Ahora, ¿para qué necesitamos nosotros saber esto? Bueno, pues esto ya nos sirve de alguna manera para calcular el paso número 3. Entonces, digamos, bueno, nos sirve para el paso 3 y el 4. Paso número 3, ahora vamos a chequear si la sección necesita estribos. ¿Cómo sabemos que estamos diseñando en un área sísmica? Pues vamos a saber de faul o de cajón que sí van a necesitar estribos, ¿no? Pero igual el diseño no lo dice, y no lo dice que si el corte actuante es mayor al corte último del concreto dividido 2, entonces sí necesita estribos. Si esto es al revés, entonces los estribos pues los deberíamos de colocar lógicamente a ese máxima. Es decir, si el corte actuante es menor al corte último del concreto, entonces colocaremos estribos a ese máxima. En donde digo sí necesita estribos es porque sí necesita diseño de estribos, ¿va? Es decir, toda viga necesita estribos, pero sí necesitaríamos entonces el diseño como tal, ¿no? Ahora pregunto, ¿cuál es la fórmula para calcular el corte actuante? Pues la fórmula ya la habíamos dicho, donde W por L dividido 2 era igual a, entonces, el corte actuante, ¿no? Calculémoslo. ¿Cuál era el W? Pues W era la carga uniformemente distribuida, que era 2269.34. Lo que era entonces 2269.34 dividido 2 multiplicado por 4.05, que era la luz a cubrir. ¿Cuánto nos queda este valor, compañeros? $560.30. ¿Ok? ¿500? 560.33. Los saqué mal otra vez. 1595. Me quedó 4,000. No puede ser. Ok, chequémoslo aquí. Nos queda 2269.34 por 4.05. Esto dividido 2 nos queda 4595.41. Ojo con los datos, va mucha, porque si no después en el examen, pues ahí sí es donde ya la tiene uno. ¿Sí, Benet? A mí me queda con punto 35. O sea, me queda 4595.35. Qué raro. Volvámoslo a calcular. Sale 10. 2269.34 por 4.05. Esto dividido 2. 4595.31. A lo mejor lo que estás haciendo es algo, decir solo multiplicar 2269.34 por 4.05 y quitas este 7, ¿va? Solo pones 9190.83 dividido 2. Bueno, te tendría que dar lo mismo o aproximado, ¿va? Ok, en la calculadora está en radian. No, ya vi, radianes. es que vi que el punto 34 era 1. Ah, no, es 34. Pero no, lo de radianes afecta, pero no aquí. Entonces es un mito que si se cae una construcción porque la calculadora está en radianes, ¿no? Entonces, chequeemos ahora. El corte último es entonces 4595.41. ¿Cuánto es el corte último del concreto?
el corte último del concreto es 5,282.34. 5,282.34 dividido 2, ¿no? Lo que nos da un valor de 2,641.17. 2,641.17. Ok. ¿Qué valor es mayor? ¿El corte actuante o la mitad del corte resistente del concreto? Pues lógicamente el corte actuante es mayor al corte último del concreto. Podemos decir que entonces sí necesitamos estribos. Sí necesitamos estribos. Pero ok, aquí no solo en esto nos queda la fórmula como tal, porque si ustedes se han dado cuenta, aquí solo estamos utilizando el corte último del concreto, ¿va? Ahora necesitamos utilizar el corte último del acero. Y para ello tenemos una fórmula bien sencilla, donde nos dice una restricción más, que si el corte último del acero es menor o igual a 0.33 por la raíz cuadrada de F'C por la base por el peralte. Si esto es así, entonces la separación máxima será igual a D medios. Ahora, si el corte último del acero es mayor a 0.33 por F'C dentro de su raíz cuadrada por B por D, entonces la separación máxima será la mitad de lo que habíamos calculado, es decir, D cuartos, ¿verdad? Calculémoslo entonces. ¿Cuál era el cortante último del acero? El cortante último del acero era 5,983.42. Digamos entonces, 5,983.42. Esto tiene que ser mayor, perdón, tiene que ser menor o igual al corte que va a resistir nuestra sección, es decir, a 0.33 por el F'C dentro de su raíz cuadrada por la base, que la base era, no me acuerdo, 25 por 31.71, lo que nos iba a dar un valor de, veamos, 271 dentro de su raíz cuadrada, multiplicado por 0.33 por 25 por 31.71, nos iba a dar 4,385.34. ¿Qué valor es mayor? Bueno, pues lógicamente el valor del último del acero es mayor. ¿Qué nos dice? Que entonces la separación máxima va a ser igual a D cuartos. Por lo tanto, ahora calculamos la separación máxima, que sería 31.71 dividido 4. Lo que nos quedaría entonces, 31.71 dividido 4 igual a 7.93 centímetros. Ok, si ustedes se dan cuenta entonces, compañeros, acá utilizamos el corte último del concreto para calcular si necesitábamos estribos y también calculamos la nueva separación máxima, ¿no? Con una separación máxima de 7.93 centímetros entre cada estribo. Veamos ahora el paso número 4. Y es que el paso número 4 nos dice que debemos
chequear si el valor del corte último del acero es adecuado para el análisis. Es decir, si el acero que estamos utilizando pues es correcto. Ahora, ¿cuándo nos va a salir esto que es incorrecto? Pues cuando estamos utilizando acero preesforzado, por ejemplo, de una grado 90, de 90,000 PSI, grado 75 o inclusive a veces con grado 60. O también nos puede salir cuando el área de la varilla es muy grande, es decir, cuando estamos utilizando un estribo, ¿qué les digo yo? De 5 octavos, un estribo mayor a 3 octavos o a media, ¿no? Entonces, digamos, para calcular este chequeo, decimos que si el corte último del acero es menor o igual a 0.80 de F'C dentro de su raíz cuadrada por la base por el peralte, entonces estamos ok, ¿no? Ahora, si el corte último del acero es mayor todavía a 0.80 por F'C por la base por el peralte, entonces acá tenemos que disminuir el área de la varilla o el F de Y. Entonces era ahí donde yo les decía que en su momento, por ejemplo, podemos estar utilizando estribos de media. Y si esto no nos queda bien, entonces tendríamos nosotros que venir y decir, ok, no está bien, disminuyámosle de acero de media a acero de 3 octavos. ¿Para qué hacemos esto? Para no sobredimensionar, perdón, o no sobrediseñar nuestro estribo como tal, porque entonces se vuelve algo económico, es decir, se vuelve algo muy caro, ¿no? Chequemos entonces, ¿cuál era el valor del último del acero? Del corte en el acero era 5,983.42. 5,983.42. Y esto tiene que ser menor o igual a 0.80 por F'C de 281 por la base, que era 25, por el peralte, que era 31.75. Calculémoslo entonces. Y esto nos daría un valor de 10,631.13 kilogramos. Por lo tanto, el corte último del concreto es menor a la fórmula que estamos utilizando. Entonces, determinamos que nuestro diseño se encuentra ok y podemos seguir diseñando. Si en algún momento asumamos que aquí no fuera 5,000, sino que fuera 15,000, entonces aquí sí tendríamos que disminuir el área de la varilla o el esfuerzo afluencia del acero. Pero como no salió que estábamos ok, entonces continuamos con el paso 5, ¿no? Y el paso 5 tenemos que calcular los límites E y F. ¿Para qué nos sirven estos límites E y F? Para determinar si la separación máxima del acero está bien o si tenemos una buena sección en nuestra viga. Usualmente esto, si ya nos chequea el paso anterior, esto nos va a chequear en el 85-90% de las veces, porque esto ya casi solo es más de trámite, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si no nos chequea el área de la sección?
pues ahí sí ya la vemos un poco complicada porque tendríamos que tendríamos que rediseñar pues el acero longitudinal de acuerdo a esto, o tendríamos que diseñar una viga doblemente reforzada. Veamos entonces, nuestro límite E nos dice que es igual a 1.1 de F'C dentro de su raíz cuadrada de la base por el... Y nuestro límite F nos dice que es igual, o que esto es igual a 2.1 por F'C dentro de su raíz cuadrada por la base por el peralte como tal. Calculemos estos límites y digamos, E es igual a 1.1 por 281 dentro de su raíz cuadrada por la base que era 25 por el peralte que era 31.71. ¿Cuánto nos queda E entonces, compañeros? No sé si les queda lo mismo de 14.617.80. Dije, Sí. Ok, nítido. Calculemos el valor F, que ahora sería 2. Yo lo tengo en 27.906.72. Ok, 27.000. ¿El valor F o el valor E? El eje. Ah, ok, gracias. 27.000, ¿cuánto dijiste, perdón? 906.72. Ok, gracias. Ahora bien, ¿qué hacemos con estos límites, compañeros? Bueno, estos límites vamos a calcular y nos dice para el límite E que si el valor último del acero es menor a E, entonces tenemos una buena separación máxima. Ahora, si el valor último del acero es mayor o igual a E, entonces tenemos que cambiar la separación máxima. ¿Y para qué cambiamos la separación máxima? ¿O cómo la cambiamos? Pues lógicamente cambiando el peralte de la viga, ¿no? Eso es para para E, si lo queremos ver así. Ahora veamos la limitación para F y chequeemos que si si el valor último del acero del cortante es mayor a F, es menor a F, entonces tenemos una buena sección de la viga. Ahora, si tenemos que el valor último del acero es menor o igual a F, entonces tenemos que cambiar la sección de la viga. Les digo, usualmente el 70-80% de veces esto nos va a coincidir. ¿Cuál era el valor último del acero? Era 5.983.42. Chequemos entonces. Tenemos 5.983.42 y comparemos el valor de E, que es igual a 14.617.80. Lógicamente, el valor del cortante último es menor a E, entonces decimos que estamos ok. Ahora bien, chequémoslo para nuestro límite F y digamos que 5.983.42 es menor
AF que es 27.906.72 y como así es, entonces aquí decimos que también estamos ok. Por lo tanto, la separación máxima y la sección de la viga están correctas, ¿no? Calculemos entonces ahora nuestro paso número 6. El paso número 6 nos dice que vamos a calcular como que si fuera el área de acero mínimo, solo que ahora le vamos a llamar el área de la varilla mínima, ¿verdad? Entonces, digamos, el área de la varilla mínima será igual a 3.5 multiplicado por la base multiplicado por LS máxima dividido F de Y. El área de la varilla mínima entonces sería igual a 3.5 por 25 por 15 centímetros dividido 2810. Lo que nos quedaría entonces 35 por 25 por 15 dividido 2810. Aquí tendríamos 4.67. Vamos a ver. $3.5 por B. Por... La separación máxima no era 15.86, pero yo ya me perdí. Sí, ¿cuánto era la separación máxima que eso estaba viendo? 15.86. Ok, gracias. Ahora sí. 3.5 por 25. Che, ¿Sí? ¿es la primera separación máxima que usted nos dio o la que Sí. sacamos? No, Porque no, no, la que no. sacamos Es la primera. Es la primera. Ah, bueno. Ajá. Más adelante en el diseño se van a dar cuenta por qué. Pero ahorita sigan el rollo. O mejor les voy a explicar de una vez por qué. Si no, nos vamos a hacer bolas más adelante. Ok. Ojo. Estábamos en el paso 3, ¿no? El paso 3, ¿para qué nos sirve? Para calcular si necesitamos diseñar o colocar estribos a S máxima, ¿no? Aquí necesitamos, o aquí dijimos que en algún momento sí necesitamos estribos y sí necesitamos diseñarlos. Ok, primera parte del paso 3. La segunda parte del paso 3 se utiliza si y solo si esto es al revés. Es decir, que la premisa número 2 es verdadera. ¿Sí? Es decir, cuando no necesitamos diseñar los estribos. Entonces, digamos que esto que estoy encerrando en una llave se utiliza cuando no se necesitan diseñar estribos, ¿sí? Entonces, ¿por qué en la fórmula que acabo de utilizar del área de la varilla mínima no utilicé 7.93? ¿Por qué? Pues porque, fijo, necesitamos estribos. Entonces, volvemos a utilizar el S máxima de D medios, ¿no? Que sería, en dado caso, pues la separación de los 15 centímetros que habíamos calculado, de los 15.83 centímetros que habíamos calculado en el paso número 1. ¿Me doy a entender con ese criterio, compañeros? Creo que sí, más o menos. Más o menos, pero ahí resolviendo Ahí ejercicios va. le vamos a encontrar un poquito más el rollo. Veamos entonces, ay, perdón.
Ya perdí la... Déjenme ver, creo que cerré por equivocación. Ahora sí. Veamos, entonces, el área de la varilla nos queda 0.49 centímetros cuadrados. Ok, ¿para qué nos sirve esa área de la varilla? Bueno, entonces tenemos que dos premisas ahora, al igual de como lo estamos viendo desde hace ratos. Y nos dice que si el área de la varilla es mayor o igual al área de la varilla mínima, entonces nuestro diseño se encuentra ok. Ahora, si el área de la varilla es menor al área de la varilla mínima, entonces aquí tenemos que cambiar, mejor dicho, no cambiar, bueno, sí cambiar, pero aumentar el diámetro del área de la varilla a utilizar. ¿Qué significa eso? Bueno, que en lugar, si esto nos quedaría distinto y el área de la varilla es sumamente grande, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues cambiar de varilla. Ya no utilizaríamos 3/8 porque esa ya no nos funcionaría, sino ahora utilizaríamos acero de media. ¿Cuánto nos quedaba el área de la varilla, compañeros? No me recuerdo. El área de la varilla era 1.42, ¿va? Entonces, digamos, tenemos 1.42 y tenemos 0.49. Entonces, el área de la varilla es mayor al área de la varilla mínima. Entonces, estamos ok, ¿verdad? Y ya no tendríamos mayor problema en nuestro diseño. Ahora bien, veamos entonces el paso número 7. El paso número 7 nos dice que debemos calcular el corte máximo de la sección transversal. El corte máximo de la sección transversal. Ok. El corte máximo, al cual será algo que le vamos a llamar el corte último, será igual al corte último del concreto más el corte último del acero. ¿Cuánto será el corte último del concreto entonces, compañeros? ¿Alguien me puede dar ese valor? Del concreto creo que era 5.983.42. 5.983.42 y el corte último del acero. 5.282.34. 5.000. 282.34. Ok. ¿Cuánto nos queda el valor del corte último, compañeros? 11.265.76. 76 kilogramos. Ok. Hasta aquí entonces llegamos prácticamente, compañeros, a verificar qué es lo que estamos teniendo y cómo lo vamos a diseñar de alguna manera, ¿no? ¿Para qué nos sirve este corte que estamos calculando? Bueno, pues este corte que estamos calculando a nosotros nos sirve para determinar la cantidad, llamémosle la cantidad
del corte que vamos a generar. Entonces, ahora, nos vamos a ir hacia el paso número 8. Y el paso número 8 es dibujar el diagrama de corte de la viga. Vamos a tener entonces nuestra viga doblemente empotrada de esta manera, diciendo que va a cubrir una longitud de 4.05 metros. ¿Cuál será nuestro diagrama de corte? Pues nuestro diagrama de corte, tal y como lo habíamos visto anteriormente, se va a definir de la siguiente manera. Prácticamente así, ¿no? Teniendo su punto de inflexión en L medios. Y bueno, hasta acá me voy a detener el día de hoy, compañeros, porque lo que viene sí necesito explicarlo con bastante tiempo, porque necesitamos saber cómo calculamos los estribos en confinamiento, cuándo necesitamos confinamiento y demás circunstancias. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos veremos el próximo lunes. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? Solo en cuestión de la tarea se la subimos a la plataforma, dijo, ¿verdad? Sí, por favor, súbanme la tarea a la plataforma si son tan amables. Entonces, solo voy a poner el nombre y todo eso y lo subo. Va, excelente, Brian. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario, inconformidad? Ay, Ok. Bueno, compañeros, entonces que tengan buena noche y nos vemos el día lunes. Que descansen y buen fin de semana. buenas Buenas noches, noches. ingeniero.